Nuevas revelaciones sobre las interceptaciones ilegales del DAS trae la revista Semana, que empieza a circular hoy. La más importante es un informe firmado por un funcionario del DAS, en donde se entregan minuciosos reportes sobre la vida personal del magistrado Yesid Ramírez, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la misma que investiga la parapolítica. Yesid Vaquero. María Cristina, el reporte también menciona a Asensio Reyes, el polémico socio de un extraditado que ha tenido relaciones con altos mandos militares y miembros destacados de la rama judicial. La exdirectora del DAS asegura que el seguido era Asensio y no el magistrado Ramírez, pero a esta hora sigue sin aparecer la autorización judicial para esa misión de trabajo del DAS. El informe, escrito por el funcionario del DAS Freddy Arturo Fajardo y enviado a la directora general operativa del organismo de seguridad Luz Marina Rodríguez, menciona que se han obtenido copias de la cédula del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas y que además se ha cotejado la información de su documento de identidad con el de su tarjeta profesional de abogado. Según la revista Semana, el informe recoge datos pormenorizados de la esposa y los hijos del magistrado, incluyendo su lugar de residencia y sus actividades particulares. También menciona a Asensio Reyes, socio de un extraditado y quien tuvo relaciones sociales con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal y el entonces procurador. María del Pilar Hurtado, directora del DAS para la fecha en que fue presentado el documento, le había informado a los magistrados de la Corte Suprema que no había seguimientos contra ellos. Sin embargo, al ser consultada hoy por Noticias 1 sobre el papel publicado por Semana, la doctora Hurtado dijo que evidentemente sí conocía el caso y que no se trataba de información de inteligencia, sino de un seguimiento de policía judicial ante informaciones que mencionaban la relación de un implicado en casos de narcotráfico con la Corte Suprema de Justicia. Cuando Noticias 1 le preguntó a la exdirectora del DAS cómo había recibido la información, ella respondió que se la habían suministrado funcionarios del gobierno nacional. El asunto tiene dos aspectos. Por un lado, el DAS tenía el derecho y el deber de seguir la pista de Asensio Reyes, sobre quien existían sospechas, pero lo que no cuadra es que para esta pesquisa necesitaran información sobre la familia del magistrado Yesid Reyes, ni sus documentos personales y profesionales. El DAS, preguntado hoy por Noticias 1, no respondió si las investigaciones relacionadas en el documento habían sido judicializadas o fueron avaladas por un fiscal. Semana también revela varios correos internos del DAS que mencionan tráfico de influencias entre parlamentarios, la dirección de ETESA y altos funcionarios del gobierno. La fuente nos indica además que el manejo que se da en ETESA para los nombramientos de los delegados está influenciado por senadores y representantes a la Cámara, que son quienes con el visto bueno del asesor presidencial, Bernardo Moreno, ordena a la presidenta de ETESA hacer los nombramientos de estos recomendados. El correo interno de septiembre de 2007 señala también que para la época Yidis Medina estaba recibiendo dineros de delegados de ETESA. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no había denunciado estos hechos si los conocía 7 meses antes de que la excongresista confesara que le habían comprado su voto para aprobar la primera reelección presidencial? Pero esa no es la única pregunta que ha surgido hoy. El abogado defensor del magistrado Yesid Ramírez también preguntó por la orden judicial que avalaba estos seguimientos que calificó como ilegales. Arnulfo Méndez. María Cristina, Noticias 1 tuvo acceso a reportes de inteligencia sobre el magistrado Ramírez, en donde se califica como sospechoso incluso su lugar de nacimiento, Algeciras, Huila. Noticias 1 conoció estos otros documentos de inteligencia en los que se recomienda averiguar por el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez Bastidas, y en los que además se analiza la vida social del funcionario. Yesid Ramírez es oriundo de Algeciras, Huila, cuna de las FARC. Sin embargo, sus estudios los hizo en Doncello, Caquetá. ¿Quiénes fueron sus compañeros y quiénes sus condiscípulos? El abogado Hugo Quintero, defensor del magistrado Yesid Ramírez, dijo hoy que cualquier seguimiento que se haya efectuado al magistrado es ilegal, porque se debía contar con la autorización del juez constitucional de su defendido, que es el Congreso de la República. Me parece, francamente, una actitud del DAS contraria a la ley. No entiendo de dónde tienen facultad legal o constitucional para realizar ese tipo de seguimientos a un magistrado de la Corte. El abogado dijo que ninguno de los documentos que se conocieron hoy han llegado al proceso en contra del magistrado Yesid Ramírez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y que las evidencias muestran que el DAS estaba recabando información para usarla políticamente en contra del magistrado de la Sala Penal. No creo que el DAS pueda confundir lo que ellos puedan entender por la seguridad de un gobierno, que es transitorio, de lo que es la seguridad del Estado. Los magistrados en todas las ocasiones actúan en nombre de la República y por autoridad de la ley, es decir, ellos actúan en nombre del Estado. Es decir,
ellos son parte del Estado y por lo tanto no deberían estar sometidos a seguimientos de organismos estatales que en ese caso están actuando, repito, al margen de la ley. El defensor de Ramírez calificó como repudiable los seguimientos a la esposa y a los hijos del alto juez y como ridículo que se ciernen sospechas sobre él por haber nacido en el Huila. Además, no solo hacen seguimientos que son ilegales, sino que terminan haciendo unas relaciones que son francamente ridículas, como decir que porque alguien nació en una región donde la guerrilla tiene alguna presencia, entonces que eso lo convierte en sospechoso. El penalista ahora espera que la Fiscalía profundice en la investigación para determinar quiénes y por qué ordenaron dichos seguimientos sin orden de ningún funcionario judicial.